Dios le bendiga a mis hermanos una vez más por aquí para compartirles una pequeña palabra que me fue dada por mi Padre Celestial. Espero que esta palabra sea de bendición para tu vida, de edificación, de preparación y que podamos crecer juntos para lo que Dios quiere hacer. En los videos anteriores hablé de lo que el Señor me había revelado sobre los tiempos en que íbamos a empezar a vivir. Hablé sobre la revelación de que Dios me llevó literalmente a la palabra de Dios, me introdujo en la palabra de Dios y me llevó a Mateo 24. ¿Qué te quiero recordar? Que el Señor me habló audiblemente en aquel tiempo y me dijo que era tiempo de entrar en Mateo 24. ¿Qué estamos viendo en este tiempo? Lo que estamos viendo es literalmente lo que está pasando en Mateo 24. Dice que habrá terremoto. Sí, el Señor me ha mostrado varios terremotos en diferentes lugares. Pero no, esto no es para infundirle temor a la persona, sino para que nosotros como iglesia de Cristo que somos, nos preparemos espiritualmente y tengamos los recursos necesarios para enfrentar este tiempo de Mateo 24. Dios no quiere que ninguno de sus hijos perezca, ninguno de sus hijos perezca. Él todo solo quiere, por eso es que su palabra dice que Él habla antes de que las cosas suceden. Entonces, Mateo 24 empezamos a ver versículo por versículo, y es lo que estamos viendo: terremoto, tsunami. Quiero que entienda que este es un tiempo profético, un tiempo de cumplimiento, pero la palabra de Dios dice que si se humillare mi pueblo, como pueblo de Dios, nosotros tenemos que empezar a humillarnos y a clamar a Dios para que tenga misericordia de las naciones. Las naciones están en un proceso de purificación, un proceso que Dios está tratando con las naciones, con las personas en cada nación, con los presidentes. Entonces, en esta nación de Estados Unidos, muchas cosas sucederán según lo que está en Mateo 24. Pero ahora solo quería recordarte que la palabra de Dios se está cumpliendo. Un profeta de Dios no es el que se goza cuando las cosas malas suceden y está proclamando, wow, lo profeticé. Un verdadero profeta de Dios es aquel que clama para que Dios perdone su pueblo. Así como Moisés clamó para que Dios no destruyera a su pueblo, nosotros estamos llamados a clamar, a orar para que Dios tenga misericordia de su pueblo, de las naciones, y que las cosas malas no sucedan, pero que las cosas buenas vengan a la realidad. Pero ahora mismo, en este tiempo, hemos visto un movimiento que se ha levantado de aquellos que solamente quieren profetizando para que wow, yo lo dije. Esto no se trata de quién tú lo dijiste. Esto se trata de qué hiciste con lo que Dios te reveló. Lo que Dios te reveló, ¿estás orando? ¿Estás intercediendo para que no suceda? ¿O solo quiere decir, yo lo dije o yo soy profeta? Se trata de un corazón que clame, que pida misericordia. Abraham, el Señor le reveló los juicios que venían y él pidió misericordia. Nosotros necesitamos pedir misericordia. Y las redes están llenas de personas, wow, yo lo dije. Pero ¿qué hiciste con lo que Dios te reveló? ¿Oraste? ¿O solamente estabas esperando que se cumpliera la palabra profética para decir, wow, yo soy profeta? Te vengo a decir que un verdadero profeta es aquel que intercede, es aquel que clama por el pueblo de Dios, para que los juicios de Dios no sucedan. Entonces, esta palabra de Mateo 24, yo quiero que nosotros empecemos a clamar a Dios, buscando su rostro en ayuno, en oración, para que Él tenga misericordia de nosotros. He visto terremotos en mi país, República Dominicana, un terremoto terrible,
pero yo no te estoy diciendo, wow, va a pasar, va a pasar. Yo oro para que el Señor tenga misericordia de mi país, de República Dominicana. Oro porque yo vivo en Estados Unidos de América, de Norteamérica, y estoy orando porque el Señor ha revelado que terremotos vienen para esta ciudad, para esta nación, pero no solo terremotos, sino que vienen tsunami. Entonces, nosotros tenemos que empezar a orar y a prepararnos como cuerpo de Cristo. Y quiero entrar en la palabra de Dios. Aquí lo que el Señor me dijo que te compartiera. Solamente te quería recordar que son tiempos difíciles, que nosotros tenemos que volver a la oración, Quiero decirte que el mal se está intensificando cada día más, pero la palabra de Dios que dice, ay Señor, gracias Espíritu Santo de Dios, que nosotros no debemos de caminar en temor, porque el Señor no nos ha dado espíritu de temor, sino que nos ha dado espíritu de poder, de dominio propio. Y quiero compartirte esta visión que yo no quería compartir, pero el Señor me ha inquietado que tengo que compartirla, porque el pueblo piensa que estas cosas no son realidad o que son una historia. Pero quiero decirte, quiero revelarte lo que el Señor me mostró. Mientras estaba en mi cuarto, fui tomada y llevada por el Espíritu Santo a una ciudad. Era una ciudad bien lejana, apartada, donde nadie podía entrar, solo los que tuvieran una marca. Usted ha escuchado de la marca, del sello de la bestia. Solo los que tuvieran esa marca podían entrar a esa ciudad apartada. Y yo estaba parada frente a la puerta de esa ciudad y observaba de lejos. Solo podía observar de lejos. Y el Espíritu Santo de Dios estaba conmigo, estaba a mi lado. No sé cómo te puedo explicar esto, porque esto es sobrenatural. Y dice que las cosas espirituales se revelan a los espirituales. Estas cosas no sé cómo explicarlas, pero el Espíritu Santo de Dios estaba ahí conmigo. Y me dijo, entra a la ciudad. Pero yo me sorprendí cuando él me dijo, entra. Porque yo le dije, pero para yo entrar a esa ciudad, yo necesito tener la marca. Y él me dijo, no la necesita. Porque cuando pase por la puerta donde ellos te detectan, porque esa ciudad tiene una puerta, que esa puerta detecta inmediatamente si tú tienes la marca y puedes entrar a esa ciudad. Cuando pase por la puerta, vas a aparecer como si tuviera la marca, pero no la tiene. Eso me dijo el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, Padre, gracias. Y la puerta se abrirá y parecerá que tiene la marca, pero no la tiene. Yo te voy a dar el pase. Él me dijo, yo te voy a dar el acceso. Wow, poderoso. Mira lo que es el Espíritu Santo de Dios, santo. Dice que la palabra de Dios que revela lo que está en lo oculto. Muchas personas piensan que Dios no revela ni muestra. Y el Espíritu Santo me dijo, yo te voy a dar el pase. Cuando me dio el pase, yo entré a aquella ciudad, santo, mi alma te adora Jesús, aleluya. Y vi a un personaje. No te puedo decir que lo vi cara a cara, pero sí lo vi de espalda. Y cuando yo vi ese personaje que estaba de espalda, era el anticristo. Santo Padre, me dice, ay, usted se está volviendo loca, ¿qué estás hablando? Sí, era el anticristo. Él existe y él está preparándose. Yo lo vi y era un hombre alto. Era un hombre alto, de buen parecer, de buen porte. Ese hombre tenía un perfil
de una persona que tiene mucha autoridad, de una persona que tiene mucha riqueza, pero también que posee mucho dominio. Y esa persona tiene alrededor entre 35, a poner el rango de edad, entre 35 a 40 años. Ese es el rango de edad que tiene la persona, lo que yo pude percibir mientras estaba ahí. Y yo pude ver que de esa ciudad ellos se reunían todos los líderes que están que todos esos líderes que están apoyándolo y que son parte de lo que van a ser parte de lo que él va a manifestar en la tierra, estaban todos en ese lugar y estaban reunidos en una mesa. Y desde ese lugar, santo, mi alma te adora, Padre, desde ese lugar ellos estaban maquinando todos sus planes que ellos traían en contra de la humanidad y de la tierra. Todos sus planes, lo que ellos querían ejecutar. ¿Usted se imagina que ellos ya tienen sus planes? Ellos tienen sus planes, ellos tienen todo calculado de lo que ellos quieren traer a la humanidad. Y nosotros como Iglesia de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que prepararnos. Entonces tú me dices, es el anticristo, eso es mentira, eso no existe. Eso es una historia. Pero la palabra de Dios es real. La palabra de Dios no se equivoca. Y dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicense, en el capítulo 2, en versículo 3. Aleluya, mi alma te adora. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. El hombre de pecado. Usted sabe que el hombre de pecado es el anticristo. Estamos hablando que el hombre de pecado se va a manifestar. Dice que es el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Usted sabe que el anticristo es en contra de. Él está en contra de Dios, en contra de todo lo que es objeto de culto para Dios. Persecución contra la iglesia de Cristo, persecución contra los cristianos. Pero quiero que sigamos leyendo la palabra de Dios. El espíritu del anticristo se está moviendo porque hay un espíritu que es el espíritu del anticristo. Pero la persona en sí del anticristo todavía no se ha manifestado. Y esa es la que estamos hablando aquí en el libro de Tesalonicenses, capítulo 2, del 3 en adelante. Entonces dice que es el hijo de perdición, mi alma te adora, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Usted se imagina? ¿Usted está imaginando lo que este hombre está tramando en lo secreto? Pero dice la palabra de Dios que no hará nada Jehová Dios sin que antes revele su secreto a sus siervos, los profetas. Él está preparándose porque Él quiere ser Dios cuando Él no es Dios. Aleluya. Entonces dice la palabra, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Ya el Señor lo estaba hablando, ya el Señor se lo estaba hablando a sus discípulos. Entonces el Señor nos lo está recordando que el hombre de pecado, el hijo de perdición, vengo a decirte lo que el Señor me reveló. Él existe ya. Dice que Él existe ya, pero hay algo que lo detiene. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene,
a fin de que su debido tiempo se manifieste. ¿Qué está deteniendo al anticristo para que se manifieste? Está deteniendo el Espíritu Santo de Dios y la iglesia de Cristo. El Espíritu Santo de Dios tiene, el Espíritu Santo de Dios lo está deteniendo, porque nosotros sabemos que hasta que la iglesia de Cristo no sea arrebatada, Él no se puede manifestar. Entonces, ¿qué está hablando el Señor? Si el Señor está hablando en la visión que ya el anticristo está listo, que está preparando sus planes, que tiene todos sus líderes, que Él sabe qué es lo que quiere ejecutar, ¿qué está hablando el Señor? Otra vez lo mismo con Mateo 24. Viene el Señor Jesús, el Rey de reyes y Señor de señores. Él viene pronto, no, aleluya, sámale para que salamay. Él no viene pronto, Él viene muy pronto. El Señor está hablando para que su iglesia se empiece a despertar. Es tiempo de que la iglesia de Cristo despierte, empiece a usar las almas que el Señor nos ha dado. Imagínate, el Señor lo está hablando, Él existe, ya todo está hecho, ya todo lo que necesita que se manifieste. Nosotros somos los que le estamos impidiendo que se manifieste. ¡Wow! ¡Qué poderoso Señor! ¡Qué poderoso es el Espíritu Santo de Dios! Imagínense lo que sucederá después de la gran abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel. Es algo terrible que ninguno de nosotros como hijos de Dios no queremos quedar aquí el día de que el Señor con voz de mando, con voz de trompeta, llame a su iglesia a que se reúna con Él en las nubes del cielo. Es un tiempo profético, es un tiempo profético. Y eso fue lo que pude ver. Pero el Señor me decía, compártelo para que ellos sepan en los tiempos que estamos. Los tiempos que estamos son tiempos peligrosos. Y te quiero hablar de un virus, pero te lo contaré más adelante en otro video sobre el virus que el Señor me reveló que viene a la tierra también. Vienen cosas terribles, pero dice la palabra de Dios que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ni plaga no tocará nuestra morada. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Señor, oro, Señor, para que esta palabra, Padre Santo, esta palabra, Señor, traiga un despertar espiritual en los corazones de tus hijos, Señor, que no es tiempo, Shalamai, que en alebrasía. No es tiempo de jugar al cristiano, no es tiempo de jugar al cristiano, es tiempo de afirmarse, es tiempo de comprometerse, es tiempo de volver a la oración, a buscar el rostro de Dios. Esto de estar tibio se acabó, dice la palabra de Dios, que los tibios Él lo vomitará de su boca. Nosotros no queremos que el Señor nos vomite de su boca, que no seamos algo que Él detesta, que sea algo que no le agrada. Entonces nosotros queremos ser hijos, como Él dijo, este es mi Hijo amado, en cual yo tengo complacencia. El Señor, el Padre Celestial, tenía complacencia de Jesús, porque Jesús era un hijo obediente, un hijo que lo obedecía, un hijo que decía, yo solo hago lo que hace mi Padre, yo solo hago lo que hace mi Padre. Y en este tiempo, Señor amado, que estamos viviendo, Padre Santo, orando, Padre Santo, para que tú traigas
con visión, discernimiento, Padre, a tu iglesia, Señor, que no sean engañadas, Señor, por el espíritu del anticristo, que el que está operando ahora mismo en la tierra. Pero, Señor amado, sabemos que hay algo que lo está deteniendo, es el Espíritu Santo de Dios. Sheca la bacanda, y antes de que se manifieste ese hombre de pecado, vamos a ver un avivamiento en las naciones, porque las naciones que se arrepientan después de ser sacudidas van a ver avivamiento, vas a ver una cosecha de alma, porque eso es lo que el Señor está tratando, que los hijos pródigos vengan otra vez. Para terminar, quiero decirte que el Señor es tan bueno y tan misericordioso. Lo que te repetí anteriormente, un profeta de Dios no es aquel que se goza cuando profetiza algo malo y se cumple. Un profeta de Dios es aquel que intercede. Jonás se molestó con Dios porque el Señor le mandó a profetizar un juicio contra Nínive. Pero el Señor tuvo misericordia de Nínive porque se arrepintió. Puede el Señor tener misericordia cuando un pueblo ora, cuando un pueblo se arrepiente. Puede el Señor tener misericordia. Puede el Señor detener sus juicios. La actitud del corazón mueve el corazón de Abba Padre. Abba Padre está aquí. Abba Padre está con nosotros, pero nosotros no hemos olvidado que Él existe, que Él está. No hemos empezado a preocupar más de las cosas que vemos, poner nuestro enfoque en las cosas que están sucediendo. Tenemos que poner nuestra mirada en las cosas espirituales y no en las cosas terrenales. Y nuestro enfoque y nuestra fe cambiará. Te bendigo en el nombre de Jesús. Le doy gracias a Dios por tu vida y declaro que en el nombre poderoso de Jesús estará preparado para los tiempos que vienen, Shabalakamasia, para los tiempos que vienen, Shemalebrakando Ramasia, estará preparado, estará vigilante, alerta y despierto en el espíritu para los tiempos proféticos que vienen, y el enemigo no te va a tomar desprevenido, sino que vas a estar como un vigilante esperando la manifestación, la gloriosa venida del Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te bendigo y declaro que el amor de Dios te rodea y esperamos vernos pronto. Un abrazo, bendiciones. Si esta palabra fue de edificación para ti, si esta palabra te habló, esta palabra cambió tu perspectiva de lo que tú estabas viendo, comparte con alguien. Será de bendición y edificación. Un abrazo. Dios le bendiga. Bendiciones.